En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra reflexión bíblica, el capítulo 11 del profeta Jeremías, versículo 9. También me dijo el Señor: se ha encontrado una conjura entre los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén. Han vuelto a las iniquidades de sus antepasados, que rehusaron escuchar mis palabras y han seguido a dioses extranjeros para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá han roto la alianza que sellé con sus padres. Por eso, esto dice el Señor: yo les voy a traer una desgracia de la que no podrán escapar. Clamarán a mí, pero yo no los escucharé. Entonces las ciudades de Judá y los habitantes de Jerusalén acudirán a clamar a los dioses a los que queman incienso, pero no podrán salvarlos, de ningún modo podrán salvarlos en el momento de su desgracia. ¿Dónde están sus dioses que te hiciste, que te levanten, si es que pueden salvarte en el momento de tu desgracia? Pues tantos como tus ciudades son tus dioses, Judá. Clamarán a ti y no los escuchará. Y luego le dice aquí a él que no interceda por ellos. Dice en el versículo 14: pero tú no intercedas por este pueblo, ni eleves súplicas ni oraciones en su favor, porque no les escucharé cuando clamen a mí en el momento de su desgracia. Interesante, ¿verdad? Cómo Jeremías tiene una profunda relación con nuestro Señor y la obediencia de este hombre. El profeta Jeremías es un gran profeta del Antiguo Testamento y obviamente tiene mucho sufrimiento, porque el sufrimiento, una de las cosas que un profeta es un profeta, no nada más el que está predicando la palabra de Dios y anunciando lo que va a suceder, como ellos entendían. Habrán los profetas esta era contemporánea del cristianismo, después de Cristo, nos ayuda a comprender algo muy importante. Un profeta no nada más, les digo que obviamente su misión específica es proclamar el reino de Dios a tiempo y destiempo, pero también es la parte de la vida, ¿verdad? Cómo se encarna lo que se cree. Y ese es un reto para ti, para mí, para todos nosotros. Cómo vivo, cómo Cristo vive en mí. Vive como un mago, vive como un milagrero, como un Dios que solamente cuando en las alegrías lo dejo, que lo exalzo y lo alabo. ¿Cómo vive Cristo en mí? Me sujeto a su voluntad, me humillo. Cuando hablamos de humillarse, no es que uno se golpee y deje que las demás personas lo violen, lo abusen. No estoy hablando de ese tipo de humillación. Estoy hablando de someterse totalmente a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es precisamente tu lógica o mi lógica, el sentido común, decimos muchas veces. Los caminos de Dios son inescrutables. Hay veces no podemos comprender por qué razón suceden las cosas. Hay veces no podemos comprender por qué el Señor nos invita a hacer esto. Así el profeta Jeremías tenía esa gran lucha. Imagínense nomás, sabe de lo que le está pasando al pueblo. Le revela el Señor. Él lo ve, él lo vive. Y por otro lado dice: pero no vas a interceder ahora por ellos. Pero ¿cómo no voy a interceder? Mira nomás cómo están, ¿no? No. En el capítulo 13 dice: esto me dijo el Señor: vete a comprarte un ceñidor de lino y póntelo a la cintura, pero no lo metas en agua. Compré el ceñidor de acuerdo con la palabra del Señor y me lo puse a la cintura. La palabra del Señor se dirigió a mí de nuevo diciendo: toma el ceñidor que compraste y que llevas a la cintura. Levántate y vete al Éufrates y escóndelo ahí en la hendidura de una roca. Fui y lo escondí junto al Éufrates, de acuerdo con lo que me había ordenado el Señor. Al cabo de muchos días me dijo el Señor: levántate, vete al Éufrates y toma el ceñidor que te ordené esconder ahí. Fui al Éufrates,
escarbé y tomé el ceñidor del sitio donde lo había escondido, pero el ceñidor estaba podrido, no servía para nada. La palabra del Señor se dirigió a mí, diciendo, esto dijo el Señor, así haré yo que se pudra la soberbia de Judá y la enorme soberbia de Jerusalén. ¿Cómo entender esto que Dios le dice a Jeremías, ¿verdad? Mira, cómprate un ceñidor, póntelo en el cinto y después, y ahora llévalo y escóndelo en una piedra cerca del Éufrates y ahí déjalo. Y luego ya después de unos días dice, ahora ve por el cinturón, el ceñidor, ve por él, y entonces cuando va, está podrido. Y entonces le dice, aquí en este caso al profeta se le revela la interpretación de eso, porque ¿qué interpretación? Está podrido. ¿Okay? ¿Cómo lo aplico? ¿Cómo entiendo que esto es palabra de Dios? ¿Qué es lo que me quieres decir? A veces nosotros tenemos grandes estragos para comprender las revelaciones de Dios y no podemos entenderlas ni comprenderlas si no tenemos el don del discernimiento y el don de revelación, de interpretar los sueños, de interpretar eventos en la vida de nosotros. Entonces aquí nos dice cómo verdaderamente Jeremías no lo tenía y él tiene el auxilio de nuestro Señor. Pero eso no quiere decir que si tú tienes 3 o 4 dones de esta profundidad espiritual, no quiere decir que tú no vas a escuchar lo que dice el Señor, ¿verdad? Dice, así está de podrido, dice, así está de podrida la soberbia de Judá. Ay, Dios, a lo mejor así está de podrida la mía. Y una de veces no se da cuenta y hay que pedirle a nuestro Señor. Le pedimos a nuestro Señor que nos quite esta soberbia. Al final de cuentas es la madre de todos los pecados, la soberbia. Es el primer pecado que entra al mundo, querer ser como Dios. ¿Se acuerdan del libro del Génesis? Entonces, una gran enseñanza al discernimiento, ¿verdad? Escuchar al Señor, de no querer interpretar las cosas como están, sino siempre el Señor nos va a ayudar a discernir por medio de dones, por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio del silencio, por medio de otra persona. Pero jamás, esto es por esto y por esto. Eso es lo que pensamos nosotros. Y yo creo que muchos de ustedes que tienen sueños o revelaciones del Señor y hay veces de que no entiendo qué es lo que quiere el Señor. Y pueden pasar años, ¿verdad? Y no comprendemos eso. Bueno, siempre escuchar y dejar que el Señor se revele, porque hay algo que es muy claro. Si el Señor te revela un sueño, la palabra de Dios te viene a la mente en la cita bíblica y un evento. Y si Él te la revela, tiene una razón. Si tú no tienes el don de interpretarlo, el sueño, entonces o hay personas cerca de ti que interpretan, acudir a ellos y discernir de todos modos. Si no, esperar, Señor, tú me lo diste, dime qué quieres que haga con esto. Y así insistirle, y Él te lo va a revelar a su tiempo. El libro de la sabiduría, el capítulo 12, versículo 16, dice, tu poder es el principio de la justicia. El ser Señor de todas las cosas te hace perdonar a todos. Qué hermosas palabras de la sabiduría. El ser Señor de todas las cosas te hace perdonar a todos. Bendito sea Dios. Pero la cosa es que reconozcamos que es el Señor de todas las cosas. ¿Cuántas personas decimos que sí? Pero en el fondo no es cierto, que reconocemos que, por ejemplo, los dones que tú tienes.
Hay veces los haces tan tuyos que sacas a Dios de tu vida. ¿Cuántos brujos? ¿Cuántos adivinos? ¿Cuántos magos? ¿Cuántas personas que tienen este don de revelación, don de sueños, etcétera, etcétera? Y en vez de entregárselos al Señor, ponen su negocito ahí enfrente y entonces ahí vas tú como borrego a que te lean la mano, a que te ayuden, a que te den un mono, una combinación de algo ahí líquido para que tú se lo des a alguien, para que esta persona te quiere, para que esta persona se enferme, tantas cosas que tú haces con dones, que tú conoces a estas personas. ¿Esos dones de quiénes son? ¿Del demonio? El demonio no el demonio no te da nada. ¿Sabes quién es el demonio? Como las personas que creen que el socialismo es bueno. Y todos los que han vivido el socialismo es igual que haberse metido al infierno donde no te dio nada. Te engañó totalmente el demonio. Eso es una cosa terrible, una opresión, por ejemplo. Vivir en un país de un líder político que oprime a la comunidad, que amordaza, que tienes que pensar como yo. Y si no piensas como yo, eres mi enemigo. Y te voy a hacer la vida cansada. En un matrimonio tienes que someter a tu mujer y tu mujer tiene que pensar como tú y tiene que hacer lo que digas tú y tiene que salir cuando yo diga y tiene que tener amigas las que yo si es que yo quiero y puede ir con sus papás cuando yo quiero. Ese tipo de las personas queremos humillar al ser humano, dominarlo, oprimirlo. Y Dios no, Dios quiere liberarnos. Hay que reconocer que todo, un maestro, un científico, un trabajador que tiene habilidades, por ejemplo, aquí me fascina ver los jardines de casas, de edificios públicos, de complejos comunitarios, hermosos, el talento de estos hombres y mujeres en la jardinería. Me fascina ver el trazo de las avenidas, con una planeación. Me fascina ver el arte de muchas cosas. Claro que sí, pero esto es para quienes, toda la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Esto es lo que dice el libro de la sabiduría. Muestras tu fuerza al que no cree en la perfección de tu poder. Pero el que cree, también se la muestras. Bueno, y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16, dice, repito, que nadie me tome por necio, en todo caso, aunque sea como a un necio, permítanme que también yo pueda gloriarme un poco. Lo que voy a decir a propósito de mi jactancia, no lo digo según el Señor, sino como si fuera un insensato. ¿Bien? Pues aquí habla San Pablo de los dones que tiene y de todas las vicisitudes que tiene que vivir en orden de cumplir con la voluntad de Dios. Y dice, pues sí, me estoy jactando aquí de todo esto, ¿verdad? Que como si fuera mío. Al final reconoce que no es suyo, ¿verdad? ¿Cómo puede resistir tanta violencia, tanta opresión, tanto hostigamiento este hombre? Y decir en otras palabras, todo lo puedo en aquel que me conforta. Sí, nosotros todo lo podemos en aquel que nos conforta. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.